Ahora sí la tenemos en línea a la ministra, a Mara Ruiz Malek, para charlar con nosotros aquí en el aire de Radio Provincia. ¿Cómo le va, ministra? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, justo estábamos hablando de esto. Bueno, ayer se terminó de cerrar la paritaria con los judiciales, hace unos días con el personal de salud. ¿Cómo analiza lo que ha dejado esta negociación durante todo el mes de enero y parte de febrero, ¿no? No, han sido negociaciones difíciles que en realidad lo que hacen es cerrar el 2020, digamos, y ya estamos entrando en las próximas semanas en lo que va a ser la paritaria 2021, pero creo que fue un buen año porque logramos, digamos, muy basado en el diálogo, muy basado en un trabajo muy riguroso con los gremios de lograr acuerdos que tuvieran en cuenta lo que los gremios pedían, que tuvieran en cuenta la situación financiera de la provincia, que obviamente nunca es la mejor porque la provincia recibe mucho menos recursos de los que produce y de los que necesita, claro, pero que además con la pandemia obviamente fue mucho más complicada. Creo que logramos una ecuación que fue lo más beneficiosa posible en el contexto en el que estamos, donde logramos en líneas generales preservar el valor del salario, donde logramos mejorar y apuntalar algunos sectores que la verdad que venían muy retrasados y que, tanto en cuanto a pérdida salarial como en comparación con otros regímenes. Y creo que ha sido que el hecho de que han sido en general las paritarias aprobadas muestra esto, que son frutos, que son acuerdos. Son acuerdos. Lo que coincidían los distintos sectores del gremialismo, los que habían estado en estas negociaciones, es que las propuestas del gobierno alcanzaban o llegaban y se acercaban mucho al nivel de inflación que tuvimos el año pasado, pero que ellos decían, bueno, los años anteriores nosotros perdimos mucho poder adquisitivo, que no se llega a recuperar de lo que pasó en 2019, en 2018. Esto se analiza a futuro, la posibilidad de que se pueda recuperar lo perdido anteriormente. Mira, lo que nosotros queremos es que de acá en adelante el salario real crezca. Es decir, la verdad que es muy difícil resolver en poquito tiempo lo que te pasa cuando tenés un gobierno que no tiene sensibilidad por los sectores populares y por los trabajadores y trabajadoras. Cuando tenés un gobierno que tiene como objetivo ajustar el salario tanto en el sector privado como en el sector público y que haya menos poder adquisitivo, menos poder de compra, fue lo que sucedió en los últimos 4 años, es muy difícil revertirlo rápidamente. Nosotros lo que apostamos es a que en los años del gobierno de Axel Kicillof, el salario vaya ganando en la inflación. Obviamente hay que hacerlo con responsabilidad, somos el sector público, tenemos, el peso que no se pone en el bolsillo del trabajador o trabajadora, también va a otras cosas que son muy importantes, hay que mantener un equilibrio sabiendo que tenemos recursos escasos, pero dentro de eso queremos que, como sucede en los gobiernos feministas, los trabajadores estén mejor. Y no solo en lo salarial, y eso también es importante, que hemos recuperado durante este año discusiones que no hacían a lo salarial, pero que hacen a la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras, y además también hacen a un mejor Estado. ¿Qué tal, ministra? Marita Duarte la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo estás? Quería preguntarle por los docentes que ya están pidiendo concretamente que se reúna la mesa técnica salarial en el mes de febrero para empezar a discutir justamente el salario 2021. Bueno, efectivamente, tanto con la ley 10430 como con los docentes tenemos que, en realidad con todos los regímenes tenemos que ya ponernos a discutir 2021, las paritarias en la provincia tienen una temporalidad que coincide con el año calendario, es decir, que son enero-diciembre. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el Estado Nacional, donde las paritarias son de mitad de año. Nosotros ya tenemos que empezar a discutir el 2021. La verdad que como ha sido un año de mucha incertidumbre, el 2020, muy complicado porque recibimos una provincia con muy pocas capacidades y recursos, y además nos agarró la pandemia, las paritarias fueron cortas y eso provocó esto, que que recién ahora estemos terminando de cerrar 2020, cuando lo ideal en un año normal sería juntarse a principio de año y ya diagramar un cierre para todo el año. Este año la verdad que esperamos poder tener paritarias un poquito más largas, pero siempre monitoreando la situación, porque la verdad que la incertidumbre sigue, porque la pandemia sigue sobre todo, y porque algunas cuestiones todavía, como decías, muy fácil destruir, pero es mucho más difícil construir, lleva mucho más tiempo construir que destruir. Por eso, todavía seguimos mejor que en el 2020, pero con un montón de incertidumbres.
Ministra, de todas maneras, ustedes, tengo la sensación, ¿no?, de que se sentaron a la mesa paritaria con gremios con muy buena predisposición de conversar con este gobierno. Sí, pero tampoco eso hace que el diálogo sea más sencillo, digamos. Creo que, a ver, cuando uno tiene un interlocutor enfrente que llega con un discurso de favorecer a trabajadores y trabajadoras, también eso cambia la predisposición de los gremios, que la han pasado, y esa buena predisposición y ese voto de confianza también tiene que ver con lo mal que la han pasado en los años anteriores, porque yo creo que si hubiésemos venido de un gobierno que se tratado bien a los trabajadores, bueno, la conversación, por más de que exista alguna afinidad ideológica, hubiese sido más complicada. Creo que hubo un voto de confianza al gobierno porque discursivamente se diferenció de la anterior, y que nosotros intentamos que eso luego se vea en los hechos. Ahora, la verdad, los sindicatos, si bien en general los sindicatos del sector público son muy responsables y tienen una mirada más allá de sus afiliados de los trabajadores que defienden, su principal rol es buscar mejoras para sus trabajadores y trabajadoras, y ahí es donde a veces no coincidimos, porque el gobierno tiene que mirar también todas las prioridades. El gobierno ha sido elegido para todo el pueblo bonaerense, y a veces hay visiones que no son exactamente iguales sobre qué es lo mejor para el Estado, pero bueno, no obstante, creo que lo importante es eso, es que nosotros abrimos el juego, abrimos el diálogo, los sindicatos lo recepcionaron muy bien esto, y lo ven también como un activo, porque podemos tener diferencias, pero la mesa está abierta para que ellos opinen, y lo que ellos dicen no entra por uno y sale por el otro. Se escucha, se evalúa, se responde, y a veces se acuerda y a veces no. Ministra, la cambio de tema, pero para hablar un poco de lo que ha pasado ahora en la costa atlántica durante el verano, desde el Ministerio estuvieron haciendo controles, ¿no?, también en la costa. ¿Qué es lo que han encontrado en estos controles? Bueno, nosotros en general todos los años tenemos como Ministerio de Trabajo la responsabilidad de la fiscalización del trabajo, tanto de que se cumplan las condiciones de registro, lo que se ha pactado en los convenios colectivos de trabajo, como también todo lo que tiene que ver con la normativa de seguridad e higiene. Este año, ¿por qué se va siempre a la costa? Bueno, porque hay un trabajo que es intensivo en verano, que muchas veces evade las normativas laborales y que se concentra en un solo lugar, con lo cual, bueno, uno puede ir y efectivamente resolver rápidamente problemas. Este año lo que hicimos fue focalizar mucho en salud y seguridad en el trabajo, porque estamos en una pandemia y nos parece que es siempre lo es, pero sobre todo en estos momentos se ha puesto como una prioridad absoluta, y hemos también ido a lo grueso que tiene que ver con la normativa laboral, que es las condiciones mínimas de registro, que es lo que se tienen que cumplir. La verdad es que en la primera parte hemos encontrado bastante bien, muy buen cumplimiento, sobre todo lo que tiene que ver con los protocolos de COVID. La verdad que creo que empresarios y empresarias en muchos casos han entendido que la mejor manera de que sus negocios sigan funcionando y no tener problemas es ver que se cumplan todas las cuestiones necesarias, el distanciamiento, que haya insumos de higiene, digamos, agua corriente, que aunque no lo creas, al principio de la pandemia íbamos a lugares que no tenían agua, jabón, alcohol en gel, la limpieza frecuente, claro. El aireamiento de los lugares, todo eso la verdad que se cumple bastante bien. Sí hemos encontrado bastante poco cumplimiento en materia de registración laboral. Registro, claro. Aún lo más básico, digamos, aún sin ir al finito de si está correctamente registrado, si está en el horario, si está... Aún sin ir al finito hemos encontrado bastantes infracciones. Ministra, otro de los desafíos, y que sabemos que fue prioridad en el tránsito, digamos, hasta el momento de su gestión, tiene que ver con encarar todas las decisiones con perspectiva de género. Sí, la verdad que sí. Tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, pero la verdad que el gobernador nos ha instruido a que esto sea, digamos, una cuestión transversal a toda la gobernación. Creo que en realidad el gobernador nos ha instruido porque es una demanda de la sociedad que ha quedado muy clara en los últimos años, y que yo además como mujer obviamente acompaño, y es importante y me da mucha esperanza también en que nuestros niños van a tener
un futuro bastante mejor y más sencillo en algunas cuestiones. Así que sí, intentamos incorporar la perspectiva de género a todo, nos estamos capacitando también con la ley Micaela, todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Trabajo, pero intentamos que si pensamos la formación laboral, la pensemos desde una perspectiva de género, si pensamos programas de empleo e inclusión, lo pensemos desde una perspectiva de género, la negociación colectiva también comenzar a pensarla desde una perspectiva de género. Estamos trabajando con los gremios del sector público en materia de licencias con perspectiva de género, sobre todo comenzando por las más obvias, que son las licencias parentales y maternales, y bueno, para personas gestantes y acompañantes, así que estamos trabajando en eso. Intentamos ponerle esto porque claramente cuando uno potencia con perspectivas de género sus políticas, lo que está haciendo es mejorar esas políticas para que efectivamente generen más igualdad y más justicia social de la que generarían si uno las mirara simplemente como políticas planas. Sin tener en cuenta esta problemática. Como que le damos un doble efecto, las hacemos más efectivas, más eficientes para los objetivos que buscamos, y bueno, y obviamente eso es muy bueno. Ministra, bueno, le agradecemos por haberse tomado unos minutos para charlar con nosotros aquí en la radio pública de la provincia. No, gracias a ustedes, un abrazo, que sigan bien. Un abrazo.